¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy haciendo algo diferente con un invitado. No puedo decir que es un amigo porque nos conocemos poco, yo lo conozco mucho más a él porque lo escucho muy seguido, porque es eh, un gran conocedor del tema y cuando habla y opina sabiendo y no toca de oído. Te doy las buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que sea, en el lugar del mundo que nos estén viendo. Irving, presentate. Hola Gustavo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, me llamo Irving Gatel, probablemente alguno ya me conozca por Enlace Judío, que es el espacio donde más frecuentemente estoy haciendo transmisiones todas las semanas. Pero bueno, ya sí, digamos que un poco sobre mi persona. Bueno, originalmente soy músico, eso es lo que me quería dedicar en la vida, pero también de pronto me dio por estudiar ciencias bíblicas. Me dedico también profesionalmente a la crítica textual bíblica y a la historia, por supuesto. Entonces esa ha sido mi área de acción, la historia y la cultura judía. Es de lo que suelo dar charlas para Enlace Judío. Pero bueno, pues obviamente también estos asuntos me fueron llevando a el análisis del conflicto en Medio Oriente, un tema que me ha apasionado desde hace más de 25 años y obviamente pues eso me fue llevando cada vez más a fondo desde hace más de 10 años. Con Enlace Judío también estoy trabajando sistemáticamente sobre el tema y bueno, pues obviamente durante los últimos 11 casi 12 meses, esto ha sido incisivo e insistente, ¿no? Entonces, bueno, también es el otro, la otra esfera en la que estoy actuando. Bien, eh, a todos los judíos del mundo podemos decir que hoy en día nuestra vida, y creo no exagerar, se divide en dos partes, antes y después del 7 de octubre. No sé exactamente tu edad, pero yo, por ejemplo, nací en el año 71, o sea que la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur, que fueron, creo que los dos acontecimientos más explosivos después de lo que fue la creación del Estado de Israel, eh, este 7 de octubre es el que hemos vivido más en carne propia y el que, como dije al principio, nos divide, es como un antes y un después de este 7 de octubre. En lo personal, yo creía que a partir de ese 7 de octubre muchas cabezas ahí iban a abrir, ahí iban a entender qué es lo que pasa al Medio Oriente. Sin embargo, uno nota no solo que uno nota, lo ve en las redes y está medido, ha habido un crecimiento del antisemitismo. Parece ser que a la gente no es que no le gustamos los judíos, pero no les sirve que salgamos adelante y tampoco les sirve que seamos víctimas. ¿Qué pasó el 7 de octubre en la comunidad internacional? Bueno, mira, antes te contesto lo de la edad. Soy poquito más grande que tú. Soy de diciembre del 70. Entonces sí, efectivamente coincido completamente en tu observación. O sea, para nosotros estudiar la guerra de Yom Kippur o la guerra de los 6 días, pues es también más o menos como estudiar las cruzadas, ¿no? O sea, Eh, son es- temas de libro de historia. Te iba a Esto lo decir, la destrucción vivimos. del segundo templo es más o menos lo mismo que la guerra de Yom Kippur para nosotros. Exactamente, o sea, y en cambio esto pues lo vimos en tiempo real y vimos, creo que desde un principio nos dimos cuenta del impacto que esto iba a tener, de la gran cantidad de cosas que se iban a transformar con esto. Y bueno, una tiene que ver efectivamente con la reacción de la gente en general. Mira, yo no sé hasta qué punto el antisemitismo se haya incrementado. Más bien me queda claro que se descaró. O sea, los antisemitas de pronto se sintieron lo suficientemente empoderados como para salir y hacer gala, pues, de un prejuicio que a mí me queda claro, venía cargado desde siempre. Y es que el antisemitismo sigue siendo una profunda tara cultural en la civilización occidental, arrastrada de 20.000 asuntos, pero que se remontan allá varios siglos. Ahora bien, eh, ¿qué pasa aquí? Que evidentemente el ataque del 7 de octubre rompe por completo la coherencia, si acaso alguna vez la tuvo, del discurso posmoderno. La filosofía posmoderna en lo que se ha terminado por convertir es en nada más un territorio del resentimiento y un pretexto para que la violencia
racista y clasista de los grupos que se sienten desposeídos, pero que también pueden ser racistas y clasistas, para que su violencia se justifique. Entonces, vienen ya varios años trabajando en esta idea que cuaja finalmente en lo que ellos le llaman la teoría racial crítica, que es un planteamiento superfluo, banal, indocumentado y absurdo, según el cual los malos son los blancos y los buenos son los demás. Pum. O sea, sí, punto. Entonces, todo lo que tenga que ver con Europa o tenga su origen en Europa es malo por definición, todo lo demás es víctima, es bueno. Y entonces la violencia se redefine como una relación de poder, entonces solamente es violento el que es blanco, porque es el que tiene poder, el que tiene privilegios. Y los demás no son violentos, es la resistencia. O sea, es un discurso infantil que básicamente se trata de déjenme ser agresivo, pero no me toquen, porque lloro, porque aparte son bien delicados, ¿no? Entonces, son varios años, ya décadas de estar construyendo este discurso y de pronto el 7 de octubre les revienta por completo la narrativa porque estamos hablando de un acto brutal, salvaje, o sea, prácticamente animal por parte de los terroristas de Hamas, pero también de una gran cantidad de civiles palestinos, de civiles gazatíes que estuvieron involucrados en el ataque y que luego celebraron desenfrenadamente cuando regresaban los atacantes con los cadáveres o con los rehenes. Y entonces, obviamente, la única reacción posible que puede tener todo este combo, que de por sí es antisemita, pero aparte se ha construido a partir de esta narrativa absurda de la teoría racial crítica, pues necesariamente tienen que reaccionar de una manera violenta. Y en el marco de todo lo que se vino dando después, poco a poco, o sea, la reacción israelí, la respuesta israelí, el hecho de derrotar a Hamas y estar ya a punto de aplastarlo y ahorita de estarle poniendo a Hezbollah la tunda que jamás en la vida se imaginaron. Y entonces la reacción obviamente se recrudece, se logra este objetivo de globalizar la intifada, que le llaman, y de pronto se destapa una cloaca en la que es evidente que Occidente viene arrastrando este problema también desde hace mucho tiempo. No lo habían querido enfrentar, no lo habían querido admitir, no lo habían querido reconocer, en gran medida también porque todos estos radicales no se habían arriesgado a salir a la luz. Pero bueno, con el pretexto del conflicto en Gaza, esto detonó, esto explotó, y lo único que sucedió, podemos resumirlo así, fue que a partir del 7 de octubre del año pasado, todo el mundo tomó posiciones. Todo el mundo tomó su posición de manera abierta para prepararse para este conflicto, ya sea en el campo de batalla, como está sucediendo en Gaza y en Líbano, o en el terreno ideológico, o en los medios de comunicación, o en los canales de comunicación, que no son medios destacados, pero los que estamos haciendo este trabajo ahora que Internet es una plataforma tan importante. Bien, hay una frase muy conocida que es no Jews, no news. Exactamente. No hay judíos, no hay noticias. Eh, Esta guerra le vino bárbaro a Putin porque pasó como a un segundo plano la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, por otro lado, no solo que pasó como a un segundo plano, podemos ver que Irán se está aprovechando de esa guerra para poder venderle o comprarle a Rusia con los precios que a Irán le sirven y no a los precios que le servirían a Rusia. Lo mismo hace China. ¿Qué influencia tienen tanto Rusia, China o Irán en lo que está pasando en Israel, en Gaza, en el Líbano? Mira, en este momento la influencia decisiva es la iraní, que por supuesto no es un fenómeno de ahorita, sino desde 1979, desde que triunfa la revolución de los ayatolas. Irán ha venido construyendo todo este entramado de proxies, que le llaman ahora, con el objetivo de destruir Israel y también con el objetivo de expandir su plan, su proyecto imperialista. Ahorita, bueno, desde 1979 no hay proyecto más colonialista y más imperialista que el iraní. Pero bueno, las buenas conciencias progres o woke o posmodernas simplemente no lo quieren admitir porque eso también revienta por completo su discurso, ¿no?
Pero bueno, entonces la influencia directa viene de Irán. Irán es el que está financiando a Hezbollah, el que ha armado a Hamas hasta los dientes. O sea, Irán es el responsable directo de todo esto. Ahora bien, es cierto que ha tenido una complicidad o una alianza estratégica en algunos aspectos con Rusia y con China, pero el hecho de que esta guerra le haya servido a Rusia para que la opinión mundial se distraiga un poco, por una parte, por la otra, no le ha servido para mejorar su rendimiento. Rusia lo está pasando muy mal en Ucrania. Y es que, bueno, desde que a Ucrania se le está permitiendo utilizar el armamento occidental en territorio ruso, digamos que a Zelensky también le ha ayudado que la atención no esté puesta en Ucrania. O sea, ese territorio ya se empató y Rusia ahorita lo está pasando bastante mal. Entonces, la capacidad que Rusia tiene para influir directamente en el conflicto en Medio Oriente es mínima. O sea, puede enviar algunas tropas, puede enviar personal de asesoría, pueden venderle tecnología a Irán, pero es marginal en relación a lo que habría sido una situación como esta hace 4 años, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, es marginal en relación a lo que fue su apoyo a Irán y al régimen de Bashar al-Assad en la guerra civil en Siria, ¿no? Nada que ver. O sea, Rusia en ese aspecto es un titán herido y probablemente en proceso de debacle total. China, por su parte, tiene una ventaja. China es un país que ya entendió que las guerras militares no sirven, que las guerras militares nada más, bueno, que son caras. Por eso, China le interesa quedarse con Taiwán por lo que representa como mercado tecnológico, pero China no tiene muchas ganas de involucrarse en una guerra de largo plazo porque esto sería muy costoso y la economía china no está tan bien como para ello, por mucho que la cacarean como ay, la economía que va a sustituir a los Estados Unidos. No, no es cierto. La economía china en términos reales no es muy distinta, por ejemplo, a la economía mexicana. El Producto Interno Bruto per cápita es más o menos el mismo. Y estamos hablando de que Estados Unidos es una economía 8 veces más fuerte. Entonces, China lo que está haciendo es sacarle provecho comercial. China es un país que ya entendió que las buenas guerras son las comerciales, porque esas amplían tus mercados y te hacen ganar dinero, no te hacen perderlo. Entonces, tú lo dijiste muy bien, aunque esto aplica más bien para China, que les está comprando y vendiendo cosas a Irán y a Rusia, pero siempre sacando la mayor ventaja. O sea, China no está haciendo eso para ayudar, por ejemplo, mover el petróleo ruso. No está moviendo el petróleo ruso para ayudar a Rusia, sino para ayudar a China. Entonces, sí, están recibiendo un cierto apoyo de China porque les ayuda a movilizar productos que están sancionados o penalizados a nivel mundial, pero no es algo de lo que estén sacando realmente tanto provecho. Y China tiene ya muchos años incrementando sus inversiones en Israel, porque China entiende que al final de cuentas el mercado es Israel, no Palestina. O sea, eso cualquiera que tenga tantita noción de lo que es el mercado lo entiende. Entonces, China no se va a involucrar de una manera decisiva en esto, porque quiere, cuando termine la guerra, sabe que Israel va a tener un mercado amplísimo en materia de cuestiones militares, tanto de estrategias como de tecnologías, digo, porque después de todo lo que se ha estado viendo, van a solicitar mucho los servicios y los productos israelíes. Eso puedes darlo por hecho. Y bueno, China va a querer estar ahí en primera fila para hacer negocios, ¿no? Para seguir ampliando mercados. Entonces, China evidentemente se va a controlar su apoyo a Rusia, a Irán y por indirectamente al conflicto en Oriente Medio también va a ser mínimo. Así que todo el foco recae en Irán prácticamente. Sí, yo me quedo con lo que decías del progresismo, que es anticolonialista, entonces por naturaleza son anti-Estados Unidos y no se dan cuenta que apoyan a Rusia, que siempre ha sido colonialista, que apoyan a China, que es colonialista, que apoyan a Irán, que es el antiguo imperio persa. Es increíble que no se vean esas cosas. Y estoy de acuerdo en que China lo que se dio cuenta y lo que aprendió es que un ejército grande y fuerte es para disuadir y no para usarlo. De hecho, la prueba es Estados Unidos. Si Estados Unidos utilizara su ejército normalmente, sería un caos el mundo. El ejército de Estados Unidos es 99% disuasorio. Y es lo que también Ujú. intentó en este último tiempo hacer Israel. La diferencia está en que los enemigos de Israel son religiosos y no políticos.
Claro, y que obviamente pues el tamaño también en este caso importa, ¿no? O sea, el ejército israelí, por muy grande que sea dentro de las proporciones guardadas, es pequeño, está rodeado de enemigos, o sea, todo el eje iraní vino construyendo una especie de pinza desde Líbano, Siria, Irak, Irán, por supuesto, y por debajo Yemen, la parte occidental de Yemen, y cerrando en Gaza. Ahora, el punto está en que por eso fue un gran acierto del ejército israelí, no nada más a nivel militar, o sea, Israel se convirtió en una startup nation desde hace mucho y en todo sentido, pero el hecho de haber puesto el énfasis en la tecnología militar más que en la cantidad de tropas, pues obviamente incrementó exponencialmente la eficiencia del ejército israelí y se está demostrando, ¿no? De pronto la guerra se ha vuelto casi un juego de video, o sea, ahora todo lo que se controla por robots, se controla por drones, etcétera. Y bueno, pues es un punto donde a todas luces Israel está muy por encima de Irán y de Hezbollah, que serían sus enemigos más peligrosos, y pues no se diga de Hamas. Otra cosa que me preocupa es Egipto. Primer país con el que Israel pudo, primer país árabe con el que Israel pudo firmar un acuerdo de paz. Primer país que reconoció en su momento la existencia del Estado judío y no de una entidad sionista. Sin embargo, todo el armamento que le llegó a manos de Hamas llegó por la frontera con Egipto. Y a mí me resulta muy difícil creer que el Poder Ejecutivo de Egipto no estuviera al tanto de lo que estaba pasando en esa frontera. ¿Qué papel juega Egipto? No, Egipto jugó un papel fundamental en el empoderamiento de Hamas, eso es indiscutible. Aunque mi muy personal percepción, esto es una opinión muy mía, es que fue un asunto más de corrupción que de ideología. O sea, para Egipto, el contrabando de armas hacia Gaza debió representar un ingreso de dinero muy grande, muy jugoso, y un negocio del que de pronto es muy difícil que te desprendas. O sea, eso lo podemos ver, por ejemplo, en América Latina con el narcotráfico. De pronto es muy difícil que los gobiernos se arriesguen a combatirlo de frente y en serio, porque mucha gente del gobierno está involucrada en el negocio y gana dinero de eso. Entonces son los que se oponen, los que estorban cualquier intento de arreglo, ¿no? O es lo que podemos ver en la Autoridad Nacional Palestina. ¿Por qué? O sea, por mucho que la ONU haga sus shows, sus circos de que Palestina ya es un Estado, ¿por qué los palestinos nunca van a declarar la independencia de su Estado? Porque en el momento en que lo hagan, 7 millones de palestinos van a perder el estatus de refugiados y por lo tanto se van a perder los apoyos económicos como refugiados y van a pasar al estatus de ciudadanos. Y obviamente los líderes palestinos que se han enriquecido durante décadas de esta negocio que ha sido el tema de los refugiados, no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, es lo mismo con Egipto, o sea, fue una fuente de ingresos permanente muy jugosa para pues amplios sectores, supongo que del ejército y de funcionarios públicos y del poder ejecutivo, sin duda. Y aparte, el problema es que fue un negocio muy comprometedor. Era un negocio que no tenía que ser descubierto. Pues por eso Egipto estaba tan infartado en el momento en que Israel estaba por entrar a tomar el corredor Filadelfia. Bueno, ya lo tomó, ya lo exhibió. Egipto sabe que se le vienen problemas legales terminada esta parte de la guerra, pero está contra la espada y la pared, porque tampoco se puede poner del lado de Hamas, porque sería ponerse abiertamente en contra de la línea que lleva el resto de las monarquías sunitas. O sea, sería entrar en conflicto con Arabia Saudita principalmente, que Arabia Saudita tiene que mantener una cierta corrección política dentro del mundo árabe, no ser abiertamente pro-israelí, porque evidentemente esto provocaría problemas con sectores de la población que podrían organizar disturbios, o sea, Irán se muere de ganas por organizar eso, disturbios internos en todos estos países. Entonces se tiene que ir con mucho cuidado con la cuestión diplomática y con lo que dicen, pero cualquiera que sepa observar cómo se han desenvuelto los acontecimientos se da cuenta que las monarquías sunitas están a favor de Israel. Y bueno, Egipto al final de cuentas es parte de ese universo. No es una monarquía, pero es parte del mundo sunita. En este momento en el que están reventando a Hezbollah, ya reventaron a Hamas e Irán está, en cualquier momento también le toca, el peor error que podría cometer Egipto sería pasarse ese bando. Nadie come fuego, decíamos en México. Hablando de diplomacia, que hablaste de ella recién y la ONU, ¿no? ¿Qué,
¿qué influencia puede tener hoy en día la ONU que votó en contra de Israel en una resolución insólita en que no solo le impide a Israel el derecho a la defensa, sino que le exige la vuelta a las fronteras del año 1967? Disculpa que me ría, pero me causa mucha gracia, ¿no? Hubo 124 votos, más de 100 de esos votos son de países donde hay dictaduras, monarquías, o sea, donde no existe la democracia, lo cual pinta claramente esto y pone en duda eh, para qué sirve la ONU. Mira, pues es que en realidad la ONU no sirve para nada. O Y sea, perdóname, hay otra cosa que siempre digo. La ONU, que a su vez está formada por políticos fracasados que en sus países se postularon a algo, digamos, a senadores, a diputados, no fueron electos porque no los votó nadie, entonces sus amigos que sí fueron electos le dijeron, ah, no te preocupes, te mandamos de embajador a la ONU. sí, así es. No, bueno, la ONU es uno de los monumentos a la mediocridad onerosa más impresionantes que haya tenido la humanidad, ¿no? A ver, la ONU es inútil. O sea, una decisión, una votación en la Asamblea General de la ONU es prácticamente irrelevante, ni siquiera es vinculante. O sea, para que esto pudiera tomar otra dimensión, tendría que salir de una resolución tomada por el Consejo de Seguridad o el Consejo de Derechos Humanos. Y las resoluciones en el Consejo de Seguridad, una salvajada como lo que se acaba de aprobar en la Asamblea General, muy seguramente va a ser vetada no nada más por Estados Unidos, sino probablemente también por Alemania. Entonces, de aquí a que esa votación en la Asamblea General se pudiera convertir en algo real, falta mucho. Además, tendría un problema jurídico severo. No pueden exigir el regreso a las fronteras de 1967 porque no existen, legalmente hablando, las fronteras de 1967. Te hago una Lo de, pausa ahí. En el video que hice yo ayer en mi canal decía, ¿qué les parece si en Europa volvemos a las fronteras de 1914 o en América a las fronteras de 1492? Es pues más o sí, menos igual de realista. exactamente. Pero aquí agregan el problema de que lo de 1967 no es una frontera, es una línea de armisticio. El tremendo problema que tendrían los palestinos para llevar esto a un nivel jurídico serían fácilmente derrotados, como lo fue Sudáfrica con el tema del genocidio, es que no existen los condicionantes jurídicos esenciales. Porque, por ejemplo, una de las cosas que está exigiendo la ONU es el fin de la ocupación. Bueno, por ocupación se entiende cuando un país está en el territorio de otro país, controlando otro país. Pero por definición, para que esto tenga consistencia jurídica, necesitas una frontera, porque es el punto en donde termina la jurisdicción de uno y empieza la ocupación del otro. Ahora, si no hay una frontera definida y los palestinos nunca han querido negociar una frontera con Israel, ¿en qué términos me vas a hablar de la ocupación? La ocupación no es algo que puedas decir, más o menos empieza por aquí. O sea, aquí no sabemos, pero 10 kilómetros más para allá no es y 10 más para allá ya es. No, 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 no. A ver, perdón. La ocupación tiene que tener un punto donde digas aquí empieza. Aquí termina una jurisdicción, aquí empieza otra condición. Eso no se puede dar. Entonces, obviamente, si esto ya quieren llevarlo al siguiente nivel, se van a meter en un montón de problemas jurídicos que no van a poder demostrar, se van a tener que remitir a todas las resoluciones de la ONU que se han escrito sobre el tema, pero que todas la implicación jurídica consistente, más consistente de esas resoluciones es que estamos hablando de un territorio en litigio, no de un territorio ocupado. Esa es la realidad jurídica. Entonces, no tiene futuro. Fue un show mediático. Pero por una parte, eso no tiene para dónde avanzar y por otra parte, como ya señalé, los propios palestinos no van a dar el siguiente paso porque implicaría cambiar de todo su esquema de negocio al corrupto liderazgo de Al-Fatah. Muy bien. Con respecto a la política interna de Israel, es un lugar al que generalmente yo no entro porque digo, la política interna de Israel la tienen que arreglar los israelíes. Los judíos que vivimos fuera de Israel tenemos otro trabajo para hacer. Pero
¿Cómo ves el trabajo de Netanyahu del 7 de octubre, no antes, del 7 de octubre a la fecha? Bueno, mira, es muy difícil de evaluar en una sola frase, porque estamos hablando de un trabajo en el que se vieron comprometidos varios individuos, varias personas, y no necesariamente avanzando con la misma dirección. Creo que han sido muy evidentes las diferencias con Yoav Galant en los últimos días o semanas, y creo que en su momento fueron muy evidentes las diferencias con Benny Gantz, y creo que con este Eisenkot también, que son los que al final de cuentas se tuvieron que hacer a un lado y que la cosa empezó a mejorar, notablemente cuando Gantz se salió del gabinete de guerra. En términos generales, más allá del gravísimo fallo que representa el ataque terrorista del 7 de octubre y, por supuesto, la obligación que va a tener el gobierno de Israel de hacer una investigación a fondo y sancionar a quien se tenga que sancionar, o sea, a mí sí me queda claro que la persona más indicada para estar al frente de Israel al momento de enfrentar esta crisis era Benjamín Netanyahu. O sea, ahí sí no hay vuelta de hoja. El único que tal vez la habría podido enfrentar con la misma actitud desafiante y determinada, tal vez Naftali Bennett. Párale de contar. O sea, creo que cualquier otro político israelí habría cedido, sobre todo gente como Benny Gantz. Ellos se habrían rendido casi de inmediato a las presiones estadounidenses, jamás habría sobrevivido, habría vendido esto como una gran victoria, los rehenes ni habrían regresado, o sea, habría sido un panorama desastroso. El único que ya traía, digamos, el currículum vitae así perfecto para tener el aplomo de parársele enfrente de los Estados Unidos y decirles, no, váyanse al diablo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, es Bibi. O sea, ahí no me queda ninguna duda. Era la persona adecuada para enfrentar este problema. Y creo que, o sea, conforme se va viendo que realmente los que le han venido estorbando han sido otros, me queda claro que su desempeño, con todo y que siempre va a haber cosas cuestionables o cosas que uno no termine de estar de acuerdo, en términos generales, el desempeño de Netanyahu como líder político en una situación de crisis como esta, me parece que ha sido el óptimo. O sea, no nada más bueno, excelente. Ahorita que él ya tiene cada vez las cosas más bajo control y que más, y bueno, que la gente que está tomando decisiones va más en la línea de él, los resultados son evidentes. O sea, los resultados ahorita son evidentes. Le están poniendo a Hezbollah la tunda de la vida. Hezbollah ahorita está que no sabe ni por dónde le llega el siguiente ataque. No sé si viste las noticias, seguro sí, las noticias de esta mañana, que Ibrahim Akil, el que había quedado como el más grande líder después de Fuad Shukr, lo acaban de eliminar. El rumor es que también acaban de eliminar a Mohamed Reza, que es uno de los más importantes líderes de las fuerzas al-Quds de Irán, que también estaba en Líbano, también parece que lo eliminaron, está ahorita ese rumor. O sea, Israel ahorita está implacable. Ay, la operación de los Vipers y los walkie-talkies es una obra maestra del contraterrorismo, la operación más impresionante antiterrorista de toda la historia. Entonces, pues, se nota que hay liderazgo y que hay un liderazgo que tiene las agallas para hacer las cosas, pero que además sabe qué es lo que tiene que hacer. Aquí sí, con todo y algunas divergencias que puedo tener en otros temas, mis respetos al desempeño que ha tenido Benjamín Netanyahu. No te oigo. Ahí Ahora, estás. ahí Ahora sí. estoy. Sí, Bien, ya. perdón. Eh, yo nunca hubiera votado a Netanyahu, sin embargo, hoy en día lo quiero ahí. Pero principalmente, digo, porque no es momento de andar haciendo cambios políticos. Estamos en medio de una guerra Obvio, y obvio. creo que la personalidad que tiene Netanyahu es la adecuada para, para este momento, más allá que uno puede compartir o no. Bueno, sí considero de la misma manera que cuando chocó el Titanic, el capitán estaba durmiendo, el capitán es el responsable. Considero que el Ujú, 7 de octubre el responsable es el primer ministro, sin importar el nombre, ¿no? ujú, Pero bueno, eso ya se verá una vez que en el campo de batalla, insisto, eh, empezó una guerra. ¿Por qué empezó una guerra? Porque los caminos diplomáticos fallaron. Por lo tanto, la guerra no va a terminar
de una forma diplomática puede terminar únicamente con la rendición incondicional del enemigo, y creo que es lo que esta vez Israel está buscando, es poder decir basta, fin, se terminó esta forma de vivir en guerra y vamos a tratar de buscar un futuro en paz. Irving, primero, el que inventó los beepers se llamaba Irving. No sé si estabas al Ok. tanto de eso. No, vi Segundo, que, vi que, vi que fue un judío también, pero no me fijé en el detalle de que se llamaba Irving. casualmente. No quiero abusar de tu amabilidad, no quiero robarte más tiempo. Ojalá en un futuro hagamos alguna otra charla de esta ya con la rendición incondicional del enemigo y para analizar el futuro de un Israel en paz y, Bem, bro, amén. y así sea. Muchísimas gracias por haberme dado el gusto de conversar un ratito contigo. No, hombre, Gustavo, un gustazo. Ya te iba a decir, un Gustavo, un gustazo. Y aquí estoy a tus órdenes, ¿eh? Cuando gustes, nos echamos otra. Muy bien, nos comunicamos en cualquier momento. Abrazo grande. Seguro que sí. Abrazo.